Allá por 2010 vi a un hombre perro. Por aquel entonces trabajaba en urgencias con mi compañero y no fue hasta hace poco que mi compañero me contó su versión de la historia. Originalmente fue un post en Reddit que creé hace unos años, pero con la adición de información de mi compañero lo reescribí para que fuera más fácil de leer para mi audiencia. Después de ver el fenómeno, me obsesioné con intentar averiguar qué habíamos visto, pero mi compañero de ambulancia no quería saber nada y cerraba el tema por completo cuando intentaba sacarlo, hasta que hace una semana por fin conseguí que cediera y me contara lo que vio aquella noche. Solo he contado esta historia un par de veces y es única. Al menos eso creo, porque tuvo lugar en Connecticut y ese no es precisamente el centro de Dogman. Espero que esta historia os sea útil. La parte 1 dará mi punto de vista y el post original ha sido editado para incluir algunos de los detalles que omití. Espero que se parezca menos a un post en Reddit y más a algo que se pueda compartir en YouTube. Mi compañero de trabajo aquella noche se negó a reconocer o hablar del suceso durante casi 9 años. La segunda parte se escribirá desde su perspectiva. Soy un antiguo paramédico que juega a las ambulancias los fines de semana. Siempre pensé que si estaba destinado a experimentar algo paranormal en el trabajo, solo sería en una de las ambulancias que utilizaba, porque todas las almas que pasaron por allí, tanto mi compañero como yo aquella noche, no tuvimos tanta suerte. Yo trabajaba en un pueblo bastante grande del centro de Connecticut, y nuestra empresa prestaba servicio a los pueblos de alrededor y tenía contratos para traslados interhospitalarios y cosas así, mucho más lejos del área de servicio del 911. El pueblo en sí solo tiene unos 200 habitantes. La ciudad en sí solo tiene un par de cientos de miles de habitantes. Hay suburbios, un valle fluvial y un bosque detrás. En general, no es gran cosa. Tuvimos que responder en el límite de nuestra zona de cobertura en otra ciudad de otro rincón del estado, apodada literalmente el Rincón Tranquilo porque estaba muy poco poblada y tenía muchos bosques. Estuvimos a punto de llegar al lugar, pero fuimos anulados por una unidad más cercana en la ruta. Eran las 4:30 de la madrugada de un miércoles de otoño 2010. El lugar donde acabamos dando la vuelta estaba en un pueblo notoriamente pequeño con una sola farola. Desde donde estábamos solo había 20-30 minutos en coche hasta la civilización, pero es una larga carretera estatal recta de 2 carriles con tenues farolas y un denso bosque a ambos lados con residentes ocasionales y muy pocos negocios. Salimos de la autopista estatal 44 por una carretera llamada Pumpkin Hill que tras unos cuantos giros más por calles laterales nos llevaría más abajo por la autopista 44 en la dirección que necesitábamos ir. Todo a nuestro alrededor era bosque estatal, algunos caminos de tierra, un par de arroyos, un pequeño lago y no muchas casas. Y las casas que hay están bastante separadas. Yo iba en el asiento del copiloto con la cara metida en el portátil, escribiendo nuestra etiqueta cancelada y preparándome mentalmente para volver a casa después de una larga noche. Y entonces mi compañero preguntó: ¿estás viendo esto? Y empezó a reducir la velocidad. Pumpkin Hill era una carretera de grava bastante estrecha y el bosque negro se extendía a ambos lados de nosotros. Delante de nosotros estaba despejado, pero no podíamos ver las hileras de setos de 1,5 metros o 2 metros de altura que bordeaban la carretera por detrás de la valla a ambos lados. El portátil iluminaba la cabaña, así que lo cerré, levanté la cabeza, entrecerré ligeramente los ojos y lo vi, a solo 30 metros más o menos, justo delante de nosotros. Un perro muy, muy grande, de pelaje gris plateado y orejas erguidas con pequeños mechones en ellas, se alejaba lentamente de nosotros con un andar muy inusual, como cojeando. El maldito bicho debía de medir 1,5 metros, quizá 1,5 metros de altura, hasta los hombros. Mi compañero aminoró la marcha, pensando que estaba herida y que probablemente llevaría una placa o un collar. Pensamos que seguramente una bestia tan magnífica debía tener dueño.
Cuando aminoramos la marcha, ocurrió algo que nunca veré ni olvidaré, y fue ese día cuando empecé a creer que no todas las cosas son lo que parecen. La ambulancia no tenía el rugido habitual, ya que íbamos arrastrándonos a unos 8 kilómetros por hora. Además, yo iba en el asiento del copiloto y ella estaba en mi lado de la carretera. El plan era que mi compañero encendiera sus intermitentes y yo silbara o tocara la bocina para ver si nuestro nuevo amigo estaba acostumbrado a la gente y necesitaba ayuda, o si era un duro de la calle y dejarle seguir su camino. Acortamos la distancia de 30 metros a 30 metros. Al acortar la distancia, y justo en la marca de los 10 metros más o menos, tanto mi compañero como yo nos sentimos abrumados simultáneamente por una sensación de pavor. De repente me di cuenta de la situación en la que me encontraba y se me heló la sangre. Se me erizó el vello de los brazos y la nuca, mi visión se estrechó y mi corazón empezó a latir a más de 120 pulsaciones por minuto. Y entonces un perro se levantó. Simplemente se levantó, no como lo haría un perro doméstico, un oso o incluso un gato doméstico. Cuando se levantan, sus movimientos son algo torpes y suelen volver a ponerse a 4 patas rápidamente tras un par de pasos. Por aquí hay osos negros, pero este no era un oso negro. Era demasiado grande para ser un oso. Esta criatura tuvo que ponerse de pie, y lo hizo tan fluidamente como usted o yo. Vi a esta criatura desde atrás, y sus hombros avergonzarían a un defensor de la Liga Nacional de Rugby. Era un animal enorme. Mi compañero detuvo el camión. La bestia inclinó la cabeza hacia un lado, ligeramente hacia la izquierda, mostrando un hoyo amarillo verde brillante, luego giró en mi dirección, que era el lado derecho del bosque, y se alejó corriendo. Lo que mi compañero y yo siempre habíamos llamado un hombre lobo se acabó en cuanto empezó. Calculamos que medía unos 2,5 metros. La distancia al suelo de nuestra ambulancia era de poco más de 3 metros y las puntas de sus orejas estaban situadas más o menos donde se encontraban las luces de emergencia de la parte delantera del camión. La parte superior de su cabeza terminaba más o menos donde estaba el parabrisas. Sus hombros eran el doble de anchos que los de un ser humano, entre 1,5 metros y 1,5 metros. Tenía los músculos de la espalda bien desarrollados y la cintura se le estrechaba hasta formar una cola tupida de 1 metro o 1,5 metros de largo, y yo le llamaba él porque tenía unos testículos enormes. No tengo ni idea de cómo caminaba sin arrastrar esas cosas por el suelo. Sus cuádriceps, ahora que lo pienso, eran del tamaño de la cintura de un hombre, entre 34 y 40 pulgadas. Sus piernas estaban dobladas hacia atrás, como las de un perro, y he usado la palabra dobladas hacia atrás, entre comillas. Podía distinguir un talón de Aquiles y un enorme pie con garras, y parecía estar apoyado sobre los dedos de los pies. Los detalles de la parte superior del cuerpo eran aún más inquietantes. Las orejas estaban cortadas como las de un Doberman, estaban erguidas, y los mechones de la parte superior tenían varios centímetros de altura. Cuando el perro inclinaba la cabeza hacia un lado para saludarnos, apoyaba las orejas en la parte superior de la cabeza. Estaba muy serio cuando hacía esto. Podía ver perfectamente el perfil de su hocico, pómulos duros y rectos que irradiaban desde su cara hasta su gigantesco hocico. Los huecos alrededor de sus ojos parecían increíblemente humanos, y el ojo en sí era probablemente del tamaño de una bola de cohete, y no reflejaba la luz del escenario ni la de los faros. Era de un color amarillo verdoso brillante, o parecía autoluminoso. El hocico medía 30 centímetros de largo, y en su extremo había una gran nariz de perro, brillante o tal vez húmeda. Las fauces se abrían parcialmente cuando giraba la cabeza, y entonces parecía tragar. Solo alcancé a ver su boca. Las encías eran negras y la lengua oscura, posiblemente morada. Los dientes eran de un blanco brillante, con 2 pares de colmillos. No eran incisivos ni estaban en el interior de la boca. Los colmillos estaban en la parte delantera y exterior de la boca, así como en la parte delantera e inferior. Con la boca cerrada seguían siendo visibles. Eran dientes diseñados para perforar, desgarrar y desgarrar. De los increíbles hombros se ramificaban unos brazos que eran casi el doble de largos que las piernas.
Las garras del hombre lobo terminaban más o menos donde su rodilla, y las garras eran de 5 o 6 pulgadas de largo. Las garras estaban unidas a los dedos en el extremo de la mano y no se parecían en nada a las patas. Los antebrazos eran más largos de lo que sugeriría el humor y formaban la mayor parte del brazo. Por encima del codo estaban los bíceps que, ahora que lo pienso, medían alrededor de 40 pulgadas de circunferencia y estaban bien definidos. Muy macizos. Siempre me pregunté qué le pasaría a un perro humano si no le dieras de comer más que proteína de suero y alce y le hicieras ir al gimnasio 8 horas al día. Al ver a esta cosa ponerse de pie tan suavemente, me di cuenta de que estaba claramente utilizando la fuerza de sus piernas y haciendo algún tipo de flexiones con sus largos brazos gigantes para llegar a esa posición. Pero siempre me molestó que inclinara ligeramente la cabeza. Antes de que se levantara, tuve una sensación de pavor. Era como si mi mente y mi cuerpo supieran que algo malo estaba a punto de ocurrir, pero no supieran qué. Era casi una sensación telepática, pero no realmente, si eso tiene algún sentido. Solo sentí algo así como: sé que quieres lo mejor para ti, pero sigue adelante porque yo nunca estuve aquí, de parte del hombre lobo. Y luego desapareció. La expresión de su cara no era de enojo ni fruncía el ceño. Más bien era una expresión de indiferente fastidio, como si dijera: «Ah, chico, ¿quién demonios eres? Ahora tengo que lidiar con esto». Al girar a la derecha, flexionó las piernas y luego simplemente saltó y se balanceó por encima de las hileras de setos y bayas. No corrió, ni se agachó, ni nada parecido. Simplemente se dio la vuelta y saltó. Al hacerlo, mantuvo el cuerpo extendido. Así, desde una posición erguida, voló 2 o 3 metros en el aire y se situó lo bastante por detrás y por encima de los arbustos como para no ser visible. Otros 3 o 4 metros, por lo menos. Después de eso, mi compañero chocó el puño y condujimos de forma bastante temeraria para salir de la carretera de grava y volver a la que tenía al menos una farola. Nunca le pediría que redujera la velocidad. Los dos queríamos salir de allí cuanto antes y corríamos con una sensación de inevitabilidad. He visto muchos perros parados sobre sus patas traseras, pero nunca había visto a un sabueso infernal saltar por encima de la valla y la maleza con una precisión que me hacía girar la cabeza. Excepto que esa noche, después de mucho buscar, tropecé con la leyenda del perrero de Michigan y la bestia de Bray Road. El único problema es que vivo en Connecticut y no somos famosos por los encuentros con Bigfoot ni siquiera por las historias criptozoológicas salvajes. La ciudad de Palmfred, Connecticut, que no estaba lejos de donde nos encontrábamos, sí tiene algunos pisos de lobos interesantes y un parque llamado Wolfden State Park. La versión resumida de la historia es que el general Israel Putnam, héroe de la Guerra de la Independencia, mató al último lobo de Connecticut en una lobera, creo que hacia 1764. Antes de este conflicto, según recuerdo, los lobos de Connecticut estaban empeñados en cazar ganado, y los colonos mataron al último lobezno y a su pareja, y entonces, según cuenta la historia, ella empezó a matar ganado, a acechar y atacar a la gente, pero no para comer, sino solo para matar. Una mañana destrozó más de 70 ovejas e Israel Putnam recibió instrucciones de dormirla. La siguió hasta la madriguera y así lo hizo. La guarida del lobo sigue existiendo hoy en día. En Massachusetts se han visto perros cerca del lugar e incluso ha habido avistamientos legales de lobos grises. En la última década más o menos, los lobos han comenzado a abrirse camino en Nueva Inglaterra desde Canadá. No sé lo que creo, y definitivamente no son hombres lobo, pero definitivamente he visto algo que se parece mucho a un hombre lobo, solo esa vez. Ese fue el final de mi post original. 9 años después, nació la segunda parte de esta historia. Mi compañero y yo habíamos trabajado juntos en esa ambulancia durante 3 años. En el momento de la observación nos conocíamos bastante bien, y por muy inquietantes que fueran los acontecimientos que estaban ocurriendo ante nuestros ojos,
Había algo raro en mi compañero, al que llamaremos Bob. En las semanas siguientes a la observación, cuando volvíamos a la consulta, no podíamos creer lo que acabábamos de ver y nos decíamos el uno al otro: ¿qué demonios ha sido eso? Y no sé, vi lo mismo que tú, ¿y realmente sucedió? No puedo creer que sucediera después de que llenáramos el camión y nos fuéramos. La siguiente vez que lo vi fue el jueves por la noche durante nuestro último recorrido la semana anterior a nuestras vacaciones de 3 días. Cuando me presenté, me informó de que había llamado a la central y había pedido que le dejaran pasar la noche en el centro de la ciudad, ya que no quería salir de los límites de la ciudad. No había nada inusual o extraño en esta petición. Algunas personas prefieren destinos más concurridos y nosotros ciertamente lo hacíamos. Pero se convirtió en un hábito para Bob y, con el paso de las semanas e incluso de los meses, ni una sola vez nos enviaron a una llamada suburbana después del anochecer. Durante el resto de nuestros 5 años juntos, creí estar tan conmocionado como él, pero había algo en su comportamiento que no encajaba, y cada vez que me acercaba a él para hablar de ello, se desentendía inmediatamente, se calmaba estoicamente o cambiaba por completo el tema de conversación, dejando una sensación que nunca antes había sentido cerca de mi hermano de trabajo. No cambió absolutamente nada en nuestro trabajo ni en nuestra amistad, pero al cabo de un tiempo sospeché que mi compañero o bien había visto algo parecido antes, o bien había visto algo que yo no había visto la noche del avistamiento. Tras varios años de pacientes preguntas, finalmente me contó qué era lo que le había inquietado tanto de nuestro avistamiento, y resultó ser lo segundo. 9 años después, con su permiso, os doy su perspectiva. Nuestra ambulancia era un camión AVE de 2008. Tenía una altura libre al suelo de 4,5 metros y, a pesar de la diferencia de 2,5 centímetros entre nuestras estaturas, cuando nos sentamos mirando hacia adelante en la cabina, la parte superior de nuestras cabezas estaba probablemente a una distancia del suelo de entre 2,5 y 2,5 metros. Como pasajero no puedes ver mucho por los retrovisores, pero como conductor puedes ver alrededor de los lados del camión y bastante bien detrás de ti. El camión también tenía un terminal de datos móvil que controlaba varias funciones, como las luces, las sirenas, la iluminación de la escena, la respuesta del despachador y una cámara de 4 pantallas que mostraba una cámara de reserva montada en la parte trasera mirando hacia abajo en un ángulo de 90 grados, 2 cámaras laterales que cubrían el exterior de la paraambulancia y una cámara del compartimento del paciente que solo grababa el interior y solo cuando había un paciente dentro. Cuando estabas en el asiento del conductor, la visión era prácticamente de 360 grados. Como pasajero, lo máximo que podías ver por los retrovisores laterales era una pasada, sobre todo porque mi compañero era un gigante y discutía constantemente conmigo sobre los ángulos de los retrovisores. Como ya he dicho, es 7 pulgadas más alto que yo. Como él me dijo, Bob dijo que cuando se detuvo por completo estaba mirando al hombre lobo que teníamos delante, pero la boca del estómago le convenció de que en realidad no nos estaba mirando a nosotros cuando giró la cabeza. Mis ojos estaban fijos en el hombre lobo número 1, Bob, confiando en sus instintos, de los que no me di cuenta porque estaba ocupado intentando no mearme en los pantalones. Ya había apuntado la cámara directamente hacia él y había empezado a repasar los objetivos de la cámara y a encender las luces laterales y traseras del escenario. Las luces de escenario no son luces de emergencia. Las luces de escenario son luces LED blancas o azules tan brillantes que podrían utilizarse para aterrizar un transbordador espacial desde la órbita. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que nuestro amigo de delante en realidad no estaba solo. Vislumbró a 2 de ellos detrás de nosotros y a otro que se nos acercaba por el lado de la ambulancia. A los 2 de detrás los describió como coyotes, morenos y a 4 patas en nuestro ángulo muerto. Dijo que como la cámara y el telón de fondo estaban en ángulo, solo podía verles la cabeza, la parte superior del torso,
los brazos y los hombros y las enormes manos en forma de zarpa. Los describió exactamente igual que el primero, solo que con un cambio de color. Cuando encendió las luces, se escabulieron hacia el lado derecho de la carretera, fuera de la línea de visión de la cámara. Aquí es donde se puso un poco más espeluznante. Después de seguir sus sombras y movimientos hacia la derecha, hacia la línea de árboles y arbustos, Bob cambió el monitor de la cámara a estribor, con la esperanza de captarlos y ver si se movían hacia nosotros o huían hacia los arbustos. Tengan en cuenta que todo esto sucede rápidamente, en cuestión de segundos. Cuando encendió la cámara, vio a otro hombre perro sobre sus patas traseras, más negro que el más negro de los negros, tan enorme que llenaba todo el monitor, y con su mano izquierda intentaba abrir la puerta del compartimento de pacientes. Ron encendió las luces, puso en marcha la cámara y perdió de vista con Lovey a los dos hombres perro de color coyote. No había mucho que ver desde la cámara. Miró por el espejo del lado del pasajero y el hombre perro negro lo miró con sus ojos amarillos, incluso sonrió satisfecho. Vio al coyote una vez más mientras saltaban entre los arbustos detrás del hombre sonriente y me dijo que si bajaba la ventanilla y estiraba la mano podría estrechársela. Así de cerca estaba cuando me lo contó. Casi 10 años después de aquel incidente se me volvió a helar la sangre. No me lo contó durante años, y en todo ese tiempo ni siquiera me di cuenta de que uno de ellos estaba a menos de 1,5 metros detrás de mi hombro derecho. Dijo que el hombre perro sonriente era un hijo de puta de aspecto siniestro. Estaba claro que intentaba abrir sigilosamente la puerta del compartimento de pacientes en el lado derecho del autobús. Afortunadamente, los cierres se accionan cuando el vehículo está en movimiento. Mientras lo miraba por el retrovisor, con su sonrisa de dientes, giró la cabeza y vio al hombre con el perro, al que primero vimos saltando por encima de la maleza y luego le siguió. Mi compañero dijo que había dejado de sonreír y parecía que se reía para sus adentros. Sinceramente, parecía un gilipollas. Giró a la derecha y saltó la valla con el resto de su manada. Cuando nos alejábamos, bajé la ventanilla y oímos un sonido muy fuerte, casi como un gorjeo o un aullido. Se parecía más a los sonidos que hacen las hienas. Pero cuando lo hice, mi compañero me gritó: «¡Vuelve a subirla! ¿Qué demonios te pasa?». Y entonces nos fuimos y se acabó. Todo no duró más de 1,5 minutos desde el momento en que lo vimos por primera vez a 30 metros de distancia en la oscura carretera. Pero ahora, todos estos años después, conociendo la versión de la historia de mi compañero, la pregunta que más me inquieta es: ¿de dónde salieron los otros 3 y cuál era su plan? ¿Y si hubiera sido alguien solo en un Prius o un Mini Cooper? Ya los habrían liquidado. Quizás estaban emboscando a los automovilistas o jugando con la gente. Fueron lo suficientemente listos como para moverse en puntos ciegos y desviar la atención delante de nosotros, como en una emboscada clásica. Después de reflexionar sobre esto, he calmado mis nervios con el paso de los años. Ahora sigo teniendo muchas preguntas para las que temo no encontrar nunca respuesta. Pero así es nuestro encuentro con lo que juramos que ocurrió la noche que vimos una bestia lobo en Pumpkin Road, en un pequeño rincón de Connecticut, en nuestra ambulancia.